Este es el nuevo Redmi Watch 4, el nuevo reloj de la marca que se está vendiendo como pan caliente. Y es que los de Redmi han dado en el clavo, con un diseño premium que recuerdan a ya saben quién, una pantalla enorme y un precio bastante competitivo. Revisemos a detalles este Redmi Watch 4, el primer reloj de la marca con HyperOS, el nuevo sistema operativo. Veamos qué lo hace tan especial y por qué todo el mundo lo está buscando y está encantado con él. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Precio de este Redmi Watch 4 está en 1.970 pesos mexicanos, unos $110 aproximadamente, en Amazon con entregas al otro día. Es un precio bastante competitivo teniendo en cuenta el diseño y todas las prestaciones que ofrece. Deja que te cuente todo lo que trae y después al final me dices cuál pondrías a competir con este relojito. Diseño. Si algo destaca de este Redmi Watch 4 es el diseño. Se ve y se siente premium por todas partes. Cuando lo tienes en mano, la verdad es que luce mucho más caro de lo que esperas para el precio que pagas por él. Es un reloj bastante grandecito, son 47.5 milímetros, 41.1 de ancho y 10.5 de grosor. Eso sí, muy ligero, pesa solamente 31.5 gramos sin la correa. Con la correa le agregas unos 15-20 gramos más. Esta ligereza proviene de la caja de aluminio con la que está fabricada y además es muy resistente. Corona giratoria funcional de acero inoxidable, no tiene ningún botón adicional. Para cambiar las correas tiene un mecanismo de liberación rápida, igualito al de los Apple Watch. Tienen dos colores, negro y este plata, que para mí es el más elegante, con la correa en un tono gris tirando a blanco. Hay correas color pastel, pero no están disponibles todavía en México. Muchos reclaman que se parece a los Apple Watch y sí, tiene mucha inspiración de estos relojes que han marcado pauta en el mercado, pero cuando los pones lado a lado te das cuenta que no estás hablando de lo mismo y que los de Redmi han ejecutado sus propios códigos de diseño dándole un toque diferente al de la manzanita. ¿Ustedes qué opinan? La pantalla, que es uno de los puntos que tiene a todo el mundo enamorado y creo que es lo que más ha capturado la atención. Es una pantalla gigante AMOLED de 1.97 pulgadas, LTPS de 5 Hz con una tasa de refresco de 60 Hz para que todo fluya. Tiene 600 nits de brillo, así que en condiciones de mucha luz en exteriores se va a ver bien sin ningún problema. La representación de colores es un reloj de gama alta. La definición de los iconos y el diseño de todas las carátulas lo ponen por encima de la mayoría de los competidores del mercado. Es de vidrio plano, templado, 2D, resiste golpes y arañazos, pero tampoco te pases. No es a prueba de todo, la verdad es que yo le he dado bastantes trancazos y no le ha pasado nada. El marco simétrico está en línea con la mayoría de los relojes del mercado. Si usas carátulas como esta de fondo negro se enmascara totalmente. Si usas carátulas un poco más coloridas ya alcanzas a verlo un poco más, pero no desentona. La pantalla es de excelente calidad y es una de las cosas que más vas a disfrutar de este Redmi Watch 4. Tiene un montón de carátulas, 109 para ser exacto, para que puedas personalizarlo a tu gusto. Sin lugar a dudas les digo que es uno de los relojes con las carátulas mejor seleccionadas. Tiene suficiente para que puedas cambiarlo muy frecuentemente y de todos los estilos. A mí una de las cosas que más me ha gustado es que la selección de las carátulas es muy buena y además todas son gratis. Trae la opción de pantalla siempre encendida, ya sabes que cuando activas esta opción pues la batería te va a durar un poco menos. El Redmi Watch 4 usa el nuevo sistema operativo de la marca, el HyperOS, desarrollado completamente por Xiaomi. Este sistema operativo es muy ligero, fluido y garantiza una duración de la batería excelente. La interfaz de reloj es bastante minimalista, todo al alcance de la mano, algo que simplifica el uso y que hace que la experiencia de usuario llegue al siguiente nivel. Al deslizar hacia arriba tendrás el panel de acceso rápido. Aquí cuando tienes la música activa en tu celular pues se va a poner un widget de música bastante útil. Aquí tienes las principales alternativas para ponerlo en modo noche, para silenciarlo. Tiene también el modo linterna, la configuración general y también para sacar el agua. Lo que no han incluido es el bloqueo para cuando te bañas. Apuesta por organizar las aplicaciones o los accesos directos por medio de widgets cuadrados o rectangulares. Tú vas a poder tener alternativas o seleccionar alternativas para personalizar estos widgets dentro de una gama de opciones que te da la propia interfaz. No puedes añadir pantalla, no puedes cambiar ninguna alternativa diferente a la que trae preinstalada. Es lo que trae y punto. Deslizando hacia abajo tendrás acceso a las notificaciones. Si dejas oprimida la corona tendrás acceso al cajón de aplicaciones. Las aplicaciones son las que trae y no le puedes instalar más. Y si dejas oprimida la corona te va a llevar a Alexa, que lo puedes configurar directamente en la aplicación. En cuanto a la aplicación, se llama MyFitness de Xiaomi.
Obviamente la usan todos los dispositivos de Xiaomi y está muy simplificada para que la experiencia de usuario sea óptima. Incluye una pestaña de salud, la verdad que muy bien diseñada, con los tiles y toda la información de las métricas que vas a necesitar, que te da tu reloj, y algunas que puedes llevar de forma manual directamente aquí. También incluye una aplicación para entrenamientos de forma directa en la aplicación, toda la parte de configuración del reloj y la configuración de tu perfil. Con esta aplicación no vas a batallar, tienes todo a 2 o 3 clics de distancia y la experiencia de usuario es la óptima para que le saques el máximo partido. Este Redmi Watch 4 trae resistencia a 5 atmósferas, trae la función, ya les comenté, para sacar el agua, que es esta que está acá, aunque se les olvidó poner un acceso directo para bloquear la pantalla para cuando te estés bañando o nadando. Una de las cosas que puedes hacer es desactivas esta opción que es para que se active la pantalla cuando subes la muñeca, y cuando te estés bañando ya los toques no activa la pantalla, tendrías que tocar la corona para que se vuelva a activar. En el apartado de salud tiene los más comunes. Podrás monitorear 24/7 el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, también podrás monitorear el estrés y por supuesto medir el ciclo menstrual si eres mujer, eso de forma manual, y además monitoreo del sueño y conteo de los pasos. Honestamente no destaca por ofrecer algo diferente al resto de la competencia, sencillamente se limita a cumplir con lo que esperas, lo mínimo que esperas para un reloj inteligente. En cuanto a deporte, tiene más de 150 modos deportivos, una variedad ya común en la mayoría de los relojes. El común de los mortales usa 3-4 deportes, pero bueno, es importante que tengas todas las alternativas. Tiene detección automática de deportes, entre ellos está el caminar, saltar la cuerda, remar, andar en bici, elíptica y correr. De forma automática tú lo activas directamente aquí en el reloj o en la aplicación. Aquí no tendrás que echar mano del sistema de posicionamiento de tu celular porque trae uno propio. Integrado el GLONASS, que es bastante preciso, podrás seguir tu ruta de entrenamiento sin necesidad del teléfono. En cuanto a batería, también está bien servidito. 470 mAh que te dará para, en teoría, unos 20 días en un uso regular, medio intensivo, unos 15 días, y si eres usuario muy intensivo, unos 10 días. No te vas a quejar de la batería, está por encima de la mayoría de los competidores del mercado. Las limitaciones de este Redmi Watch 4. Aunque la gente lo amó desde el primer momento y se ha convertido en un éxito de venta inmediato, tiene sus limitaciones. A nivel software es donde queda de ver. No sé si por las prisas de lanzar el reloj teniendo apenas en pañal el nuevo sistema operativo, o lo han hecho así a propósito para simplificarlo, pero aquí le doy los puntos principales que debería mejorar. No tiene acceso a una tienda de aplicaciones, las funciones están limitadas a las que trae preinstalada y para de contar. No es compatible con aplicaciones de terceros, solo funciona con las aplicaciones de Xiaomi y las que trae preinstalada. No trae bloqueo de pantalla para cuando te bañas, pero eso sí, han añadido el sacar el agua, como les dije, para que la pantalla no se prenda por las noches mientras duerme. Además del modo noche, vas a tener que desactivar esta alternativa, que es que el reloj, la pantalla se active cuando muevas el brazo, porque si no te va a estar despertando el brillito del reloj. No tienes posibilidad de crear más tile de estos que aparecen a los lados, y de los que están ahí tampoco tienes posibilidades de seleccionar o de customizar alguna aplicación diferente, solamente las que trae precargada. No hay un atajo para las llamadas Bluetooth, tienes que ir directo a la caja de aplicaciones aquí y ahí irte directo al icono de llamadas para que lo puedas hacer. Obviamente cuando te entre una llamada la puedes contestar sin problema, pero no hay un atajo directo para eso. Claro que con actualizaciones de software futuro van a ir añadiéndole más funciones y corrigiendo muchos de los errores que tienen en la actualidad. Si se me fue algún otro error o alguna otra cosa que mejorar, déjalo en la caja de comentarios y comparte para que todos nos enteremos. El Redmi Watch 4 trae todo lo que buscamos en un reloj inteligente sin tener que desembolsar una cantidad estratosférica. Es cierto que tiene algunas limitaciones que ya se las platiqué, pero la verdad es que estas no son tan importantes como para que merme la experiencia de usuario. Lo que más destaca es el diseño, esa pantallota que vas a disfrutar en cada momento. Todas las métricas las tienes al alcance de la mano y la interfaz es muy sencilla y fácil de usar. Que si lo recomiendo totalmente. Es una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado en esta franja de precio. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se lo comprarían? ¿Y otros recomendarían o pondrían a competir con este Redmi Watch 4? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no dejes de dar tu like, compartir con tus amigos para que más gente se entere de este relojito que trae a todo el mundo encantado. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para que te enteres de todo lo que subo cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.